parroquia San Francisco de Paula continúa de fiesta. Desde el año pasado, 2011, se inauguró el año jubilar paulano. Pero ¿adivinen qué? ¿Se nos había pasado? No. Un gran video que nos regaló, o mejor dicho, la gran homilía que nos regaló el padre Caetano desde Italia. Aquí en Panamá, vamos a verlo a continuación, a ver qué fue lo que nos contó. Dios nos ha llamado a la vida. Esta es la primera vocación que nosotros tenemos. La vida es un don de Dios y sabemos que Dios es la fuente de nuestra vida. Aunque cuando nacemos fuera de un matrimonio, la vida es sagrada porque la fuente de la vida es Dios. Francisco nació de una familia cristiana, católica, es decir, de una familia que vivía su fe en la Iglesia católica. Y en esta Iglesia católica se alimentaba de los sacramentos. Y los sacramentos, sabemos, son los instrumentos que Dios dio a la Iglesia católica para transmitir el don de su gracia, para transmitir a nosotros la gracia. Entonces ellos, hombres y mujeres, un hombre de fe, una mujer de fe, en una situación de apuro, de dificultad, porque no podían cargar familia, tener hijos, pidieron al Señor con fe, le pidieron por intercesión de Francisco de Asís el don de tener un hijo, ¿Cuál es el gozo más grande de una mamá, de un papá, sino tener un hijo? Uno de los motivos del matrimonio es también la procreación, transmitir la vida a otros seres humanos, ser colaboradores de Dios en el transmitir la vida. Y bien, San Francisco de Asís intercede hacia Dios y le concede el don de tener un hijo que llaman Francisco. Y esto, Francisco desde chiquito escuchó la voz del Señor. Y la escuchó ante todo, en un primer momento, a través de la voz de sus papás. Porque cuando los hijos no escuchan los consejos, las indicaciones de los papás, no están escuchando a Dios. A veces dice: padre, confieso, los jóvenes, de desobediencia a mis papás. Todo lo hemos hecho, ¿verdad? Todos. Pero escuchar Dios, Francisco lo escuchó en un primer momento a través de la voz de sus papás. Ayer el nuncio dijo una cosa muy bonita, que él nació en una familia cristiana, católica, 6 hijos, y dijo que su mamá le decía siempre: no haga la voluntad de nosotros, de los papás, no haga la voluntad de ustedes, hagan siempre la voluntad de Dios. Y Francisco, con humildad, con docilidad, escuchaba a sus papás que lo educaban. Ese es el compromiso de todos los papás, de toda la sana familia, de educar a los hijos, educarlos no solo en la dimensión humana, no, para que crezcan y sean buenos ciudadanos, sino también en la dimensión cristiana. Y lo educaron bien. Ahí fue el primer contacto de Francisco con Dios, en la familia. Hoy día esto no sucede, porque no siempre los niños que nacen encuentran Dios en la familia a través de sus papás. No lo encuentran. Entonces, Francisco creció en este clima, escuchando a punto la voz del Señor, hasta que un día decidió, después de haber vivido un año en un convento de los frailes menores, porque cuando nació con un problema en un ojo. Entonces los papás, preocupados, dijeron: bueno, vamos a pedir otra vez a San Francisco de Asís que nos conceda la gracia de la sanación, de la curación. Quien pide con fe, Dios escucha. Se tienen fe, cuánto una semilla de cenapa puede decir a esta montaña: cámbiate, la montaña se cambia. La fe puede mover montañas.
Entonces, con esta fe pidieron a Francisco de Asís, y Francisco de Asís otra vez le concedió, intercedió hacia Dios y le concedió el don de la sanación. Y lo llevaron a explicar este voto, esta promesa que habían hecho sus papás. Lo llevaron a este convento y aquí vivió, tenía 13, 14 años, vivió un año. También en este contexto, miren, San Francisco se alimentaba de la escucha de Dios a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos, a través de las buenas palabras de los frailes. Se alimentaba de esto, en él crecía siempre algo, un desiderio. ¿Cuál es desiderio? El desiderio de entregar totalmente su vida a Dios en una manera radical, Y así fue, porque al término del año votivo, Francisco con sus papás se puso a hacer una peregrinación. Roma, que es el corazón de la cristiandad, Asís, donde vivió San Francisco de Asís, Loreto, Montecassino, que son lugares de veras donde se respira la presencia de Dios. Y bien, Francisco también en esta peregrinación se puso a la escucha atenta de la voz del Señor, y al regreso, al término de esta peregrinación, cuando llegó en Paula, ¿qué dice a sus papás? Dice: miren, yo le comunico que quiero dejarlos para irme a vivir una vida de ermitaño, es decir, una vida en soledad, para que yo pueda servir a Dios en la oración, en la contemplación, en la meditación, en el trabajo de la tierra. Entonces se retira. Era joven, un adolescente. Ayer decía también una cosa bonita que tenemos que subrayar el nuncio. ¿Quién es hoy un muchacho de 14 años tiene la capacidad de tomar una decisión casi firme? Ninguno. Hay jóvenes que a los 20 años tampoco logran tomar una decisión definitiva en su propia vida. A los 30 tampoco. Nosotros venimos de Europa, aquí no sé, pero en Europa los jóvenes hasta los 20, 30 años todavía están en la familia, porque están cómodos, y no logran tomar decisiones, y cuando toman decisiones no son decisiones radicales. ¿Cuántos matrimonios después de 1 año, 2 años ya, ¡pum!, fracasan? Porque no hay radicalidad en las opciones de la vida. Francisco no, a los 14 años entendió cuál era la voluntad de Dios. Y lo que falta hoy día a todos un poquito es entender lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios a nosotros nos llama siempre. Le dije, nos llama desde el momento que venimos al mundo, el momento del concebimiento hasta el último respiro de nuestra vida. Nos llama siempre a vivir en sintonía con Él, a vivir en el amor, por amor. En la doxología que decimos, con Cristo, por Cristo e en Cristo, nosotros estamos llamados a vivir así. Pero no, muchas veces no escuchamos, queremos ser sordos. En Italia se dice que no hay peor sordo de aquel que no quiere escuchar, porque uno que tiene un problema, bueno, tiene la sordera, no siente, pero uno que no quiere es peor, porque ahí hay responsabilidad. Y bien, Francisco vive un estilo de vida aislato, decíamos, en la oración, en la contemplación, en la penitencia. Y un día algunos cazadores que perseguían, ¿no?, un pequeño animal para matarlo y comérselo, encuentran a este joven, ahí descubren esto. Y bien, de ahí empieza la curiosidad: quién es, qué eres, qué haces. Y en el pueblo se difundió la noticia. Y bueno, algunos jóvenes que a lo mejor eran también a la búsqueda,
que eran a la búsqueda de algo, fueron a ver, a lo mejor curiosidad, muy bien, llegaron ahí y tocaron con mano que este joven Francisco vivía con un estilo de vida particular, su vida era entregada a Dios, entonces deciden de seguirlo, Y de aquí nace la necesidad en Francisco de construir un pequeño convento donde acoger a estos jóvenes. Nace lo que hoy nosotros conocemos como la orden de los mínimos. Muchos de ustedes decían en estos días, sí, sabíamos de la existencia de Francisco de Paula, conocíamos poco de Francisco de Paula, pero tampoco sabíamos que existe la familia fundada por Francisco de Paula, que es appunto la orden de los mínimos. Francisco de Paula no solo fundó la orden de los mínimos, lo religioso que somos nosotros, el Padre Rocco, etcétera, etcétera, sino también una segunda familia que son las monjas mínimas de claustro. Ellas viven enclaustradas, viven en el claustro. ¿Y cuál es el sentido de la vida de ellos? Oraciones y penitencia. Ahorita venimos también a la penitencia. Oración y penitencia. Y funda también una tercera familia que llamamos y conocemos como la tercera orden. Es decir, laicos como ustedes, devotos como ustedes, que deciden vivir en el mundo con la espiritualidad de Francisco de Paula. ¿Qué es la espiritualidad de Francisco? O la espiritualidad en genere después, ¿qué es la espiritualidad de Francisco? Vivir una espiritualidad significa vivir según el Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros podemos entender cómo podemos nosotros percibir cuál es el don del Espíritu Santo que a nosotros nos dio? A lo mejor encontrándonos con Francisco, conociendo su carisma, pueden hacer en nosotros, dice, esto es lo que yo buscaba para mi vida espiritual, vivir según el Espíritu con el carisma de Francisco de Paula. ¿Cuál es, en dos palabras, en síntesis, el carisma de Francisco de Paula? La penitencia. Una penitencia que se funda pero no sobre la obra de la persona, sino sobre lo que Francisco lleva escrito allá en su corazón, caritas, amor. Porque la penitencia es relacionada al amor. Porque si nosotros nos sentimos amados por Dios y queremos vivir en el amor, para que podamos ser siempre coherentes, fieles, responsables de este amor, tenemos que ayudarnos con algo. Y la penitencia es un instrumento que nos permite vivir siempre en el amor, porque nos permite ser fieles a Dios. Significa que nosotros decimos a nosotros mismos, quiero cotidianamente convertirme al amor de Dios. Y los sacrificios, la abstinencia, me sirven, me ayudan en este camino de conversión al amor de Dios. Esta es la penitencia. Y al mismo tiempo significa reconocer que nosotros no somos nada. El hombre llegó hasta la luna, pero siempre hombre se queda. El hombre puede descubrir, quién sabe, muchísimas cosas porque Dios le dio la inteligencia, seguro, pero siempre hombre es, siempre criatura es. Es decir, la penitencia nos permite de reconocer la primacía de Dios, nos permite reconocer que sin Dios nosotros somos nada, somos ceros, no somos nada, de veras. Yo creo que cada uno de nosotros en su vida alguna vez experimentó algo de esto, algo lo experimentó, cuando tenemos actitud de soberbia, la soberbia,
y después nos damos cuenta que, ¡boom!, cuando tropezamos con la realidad, ¡oh, qué tonto fue! ¡Oh, qué tonta! No. Somos de veras nada, somos de veras nada. Entonces, la espiritualidad de Francisco es proprio esto, la espiritualidad de la penitencia como auxilio a vivir plenamente el amor de Dios, a vivir la presencia siempre de Dios en nuestra vida. Es un grande santo, grande perché? Non perché hizo milagros, grande non perché a lo mejor fundó una familia religiosa, grande non perché lo conocen en todo el mundo, Nosotros sabemos que hay devoción en toda parte, pero no sabíamos que aquí a la Chorrera había esta devoción de veras extraordinaria. Para nosotros de veras es un milagro. ¿Por qué fue grande Francisco? Francisco es grande porque fue humilde. Otra característica que nosotros cristianos tenemos que vivir, la humildad. La humildad. ¿Y de dónde aprendió a ser humilde? Da la humildad de Cristo. Cristo. ¿Qué nos dice a nosotros San Pablo? Cristo era Dios. Era Dios. Pero se despojó, se desnudó de todas las prerrogativas del Hijo de Dios y se hizo servidores de todos. No vine para ser servido, sino para servir. Quien ama a Dios y que vive la penitencia se pone al servicio de los demás. Y quien se pone al servicio de los demás es un hombre humilde. Se dice de San Francisco de Paula que lavaba la ropa de los novicios. Él que era un fundador, el fundador de la familia religiosa. Que servía a la mesa a los frailes, gestos sencillos, pero que indican que tenemos que ser hombres y mujeres de humildad que se ponen al servicio de los demás. Y hoy día el mundo tiene necesidad de hombres y mujeres que se ponen al servicio del bien. ¿De cuál bien? Del bien personal, no, del bien común. Todos tenemos que buscar el bien de todos. Y esto se funda también en el grande mandamiento que Dios nos dejó. ¿Cuál es el grande mandamiento? Ama a Dios como ti mismo, con todo tu ser, el prójimo tuyo como ti mismo. Hoy el mundo está caracterizado del egoísmo, lo sabemos, y el egoísmo nos aísla. El egoísmo es contra el amor de Dios. El egoísmo es contra la comunión de Dios. El egoísmo es contra la unidad y la fraternidad. Porque en las familias a veces hay muchos problemas. Si vamos un poquito a analizar la causa, el motivo principal de los problemas que nosotros vivimos en las familias a nivel personal, a veces a nivel también parroquial, es que somos egoístas. Es decir, pensamos solo a nosotros y no nos importa de lo demás, o pensamos simplemente a la huerta nuestra y a la huerta del vecino no me importa lo que pasa, puede suceder lo que sucede. No. El hombre y la mujer que viven según el amor de Cristo y que buscan vivir una espiritualidad, ejemplo aquella de Francisco de Paula a través de la penitencia, deben ser hombres y mujeres que se ponen al servicio de los demás. Se ponen al servicio de los demás. Esto es en síntesis lo que es un poquito con la vida, el carisma de Francisco de Paula. Una última cosa, más allá también de la dimensión del servicio, Francisco se hizo cargo de los problemas de los demás. Quien ama se pone también no solo al servicio, sino se pone sobre sus espaldas los problemas de los demás. Decía uno, el prójimo no es aquel que yo encuentro, el próximo es aquel que yo me pongo a caminar con él, que es diferente. A caminar.
Es decir, a veces nosotros nos encontramos en situaciones que Dios nos llama y nos dice de ser instrumento de su presencia, pero tenemos miedo de asumir en nosotros los problemas de los demás o la cruz de los demás. Usted me puede decir, Padre, a veces ya la cruz que nosotros cargamos está pesada, seguro, seguro. Pero acuérdese también una cosa, eso lo decía un grande santo, San Agustín, decía, Dios jamás da problemas más pesados de la capacidad que nosotros tenemos de aguantar un peso. Llevar la cruz de Cristo, aceptar la cruz en nuestra vida, aceptarla con alegría y con gozo, ¿por qué? Y voy a concluir, de veras, porque la cruz es el camino que nos lleva a la gloria. No hay resurrección si no pasamos por la cruz. No hay el domingo de Pascua si no existe el Viernes Santo. Por eso, el amor, el servicio, cargar nuestra cruz, nos lleva a vivir y a hacer plenamente la voluntad del Señor. Hermanos, y esperamos les haya gustado esta pequeña prédica que nos ha regalado el Padre Caetano desde Italia, celebrando los 300 años de la Parroquia San Francisco de Paula, año jubilar. Nosotros te vamos a invitar también a que nos sigas durante toda esta semana en los diferentes videos que hemos recabado acerca de esa visita tan especial que nos hicieron estos frailes mínimos o padres mínimos. También te invitamos a seguirnos a través del Twitter, @HMCPanamá, y también nos puedes visitar en el Facebook a través de Hagamos un Mundo con Cristo. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos.